Apolinar, a raíz de la designación de Magín Díaz al frente de Hacienda, hubo ciertas expectativas de que eso era una señal de quizás de un cambio de rumbo fiscal, no necesariamente una reforma, pero sí por lo menos un ajuste en el gasto corriente. ¿Tú ves alguna señal en esa designación? No, yo creo que quienes pusieron a Magín ahí tienen una serie de necesidades a las cuales Magín tiene que responder. O sea, ha puesto parches, como lo hizo anteriormente en la DGI. Pone parches, pero el problema no es de parches. El problema es mucho más profundo. El problema no solamente es de mayor recaudación, el problema es de que el gobierno entienda que tiene que enfrentar un problema político. Hacer un plan de reducción de evasión fiscal, y eso significa enfrentar a los que financian las elecciones de las que resultó ganador este presidente. Han convencido a la República Dominicana, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, de que dando dádivas a la gente, tú vas a sacarlo de la pobreza. Tú sales de la pobreza cuando tú ganas más, no cuando te regalan más. ¿El gobierno quiere hacer una reforma fiscal? No puede, porque tiene un tranque político, porque se le desmorona la estructura digamos, de financiamiento de los partidos políticos y del financiamiento de las campañas. Se le desmorona. No podemos seguir teniendo políticos que estén empeorando la situación a través de mantener una clientela política, no solamente fuera y dentro del partido, ¿cómo se llama?, satisfecha. No es posible ya. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Apolinar Veloz, es economista, es un investigador académico y es un invitado con cierta frecuencia a nuestros programas, especialmente cuando el tema económico está latente y caliente como está en estos momentos. Apolinar, muy buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la misma. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Apolinar, ya se sabe que la economía está en desaceleración. Hasta el presidente lo admitió en la semanal de la pasada semana, pero básicamente lo atribuye a las circunstancias externas, a la incertidumbre mundial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista de las causas de esa desaceleración? Yo creo que digamos, el ambiente mundial obviamente que ha cambiado y augura de que no va a ser un ambiente de crecimiento económico y digamos, de aceleración del crecimiento en las economías mundiales que tienen una gravitación importante en la nuestra. Y era de esperar, obviamente, que hubiese ciertas consecuencias en la economía dominicana, porque evidentemente en el concierto mundial la República Dominicana evidentemente que juega un papel, es decir, tiene exportaciones, tiene importaciones, tiene deuda, que están relacionadas con otras economías, y evidentemente si esas economías se desaceleran, la República Dominicana evidentemente que va a sufrir. Y yo lo decía en una entrevista que me hicieron hace unas semanas, en el sentido de que si Estados Unidos se desaceleraba, evidentemente que la República Dominicana iba a tener problemas, porque aquí se había anunciado que la República Dominicana era inmune a cualquier tipo de acontecimiento internacional y que iba a permanecer creciendo porque las políticas domésticas eran de impulsar el crecimiento económico, es decir, el gasto público fundamentalmente. Sin embargo, la lógica de la economía evidentemente no hace que el gasto público sea un estímulo permanente al crecimiento. Por el contrario, puede crear inflación, puede hacer que las tasas de interés se modifiquen y eso haga que la inversión caiga y que evidentemente también el consumo se posponga, porque inmediatamente suben las tasas de interés, la gente no piensa solo en consumir, sino también en ahorrar para posteriormente restablecer su nivel de consumo. Entonces, ese es digamos, el panorama que tiene la economía dominicana. Tiene que responder digamos, a ese tipo de
desaceleración a nivel mundial. Y de la única manera que puede hacerlo es a través de, digamos, ajustar su ritmo de crecimiento. Sí, entonces, señor Veloz, obviamente si lo global incide en lo particular, en este caso en nuestro país, ¿de qué forma, entonces yo le haría la pregunta, de qué forma los gobiernos, a través de sus políticas domésticas, pueden modificar favorable o desfavorablemente el crecimiento de un país? Es difícil porque, por ejemplo, si la República Dominicana recibe turismo de Europa, de Estados Unidos, y esos turistas no llegan, pues efectivamente la actividad tiene que caer. Si la República Dominicana tiene exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos y hacia Europa, y estas economías no están demandando las exportaciones dominicanas, evidentemente que el efecto de esa reducción de las importaciones es a una caída, a una contracción de la economía dominicana. El asunto que es preocupante, con políticas económicas nosotros podemos salir de eso. Es posible. Usted puede, como economía, aumentar el gasto público, que es, digamos, una variable que se puede dominar. Ahora bien, ¿hasta dónde eso es posible? Porque la trayectoria que ha tenido esta administración ha sido de un gasto público desbordante. Entonces, creando un problema fiscal extraordinario que todavía no quiere hacerle caso. O sea, el problema no se trata de cambiar un ministro por otro, el problema es que hay una dificultad extraordinaria en modificar la estructura de gasto y la estructura de ingresos de la República Dominicana, del gobierno dominicano. Una pregunta, y hago una pausa ahí, porque este es un tema viejo, el tema de los ingresos y el tema del gasto. En el fin de semana veía declaraciones del presidente de Argentina, Milei, y él dice que no se puede gastar más de lo que ingresa, que los déficits llevan a los países a un desastre. ¿Usted comparte ese criterio y hasta qué punto, si un gobierno, este gobierno dice, bueno, lo que me ingresa es tanto, voy a funcionar con eso que me ingresa, qué pasaría? No, Jacqueline, ese no es el problema es todavía mucho más grave. Fíjate una cosa, los ingresos están diezmados en este país por las exenciones fiscales y la evasión fiscal, y no ha habido una administración que haya enfrentado esos dos problemas. Las exenciones fiscales tienen más de 50 años beneficiando los bolsillos de algunos empresarios dominicanos, y eso no se ha modificado. Y para modificarlo, esas son las mismas gente que contribuyen a las campañas electorales, y evidentemente que el gobierno no le quiere enfrentar eso. Entonces es un problema, el gobierno no se ha dado cuenta de eso, pero al mismo tiempo el gasto público tiene otro problema. Para salir de la pobreza lo que hemos hecho es dar transferencias sociales. Es decir, que al gobierno se le responsabiliza de vamos a salir de la pobreza, pero vamos a salir dando transferencias sociales. Eso ha sido un error. Es decir, eso de política social que comenzó en los gobiernos del PLD, finalmente ha sido un error. Debió de dársele mejor enseñarle a pescar y no darle el pescadito como se ha estado haciendo. Y el costo que ha tenido a futuro y qué impacto ha tenido, es decir, ¿qué ha pesado más? Yo estoy de acuerdo con eso. El asunto es el siguiente, que eso sirve para la propaganda política, en la medida en que tú utilizas esas transferencias sociales para sumárselas a los ingresos de los pobres y decir, que lo está haciendo esta administración también, y decir que salimos de la pobreza. Pero no hemos salido de la pobreza porque si, por ejemplo, los economistas neoclásicos dicen que todos los precios deben ser libres, pero el salario no es libre en este país, el tipo de cambio tampoco es libre en este país, el tipo de cambio lo controla el Banco Central, y sencillamente el Ministerio de Trabajo controla los salarios. Entonces, el gobierno no puede hablar de solución del problema de la pobreza cuando tú tienes sujeto a un determinado canon, que yo no entiendo cuál es, el salario. Aquí la productividad de los trabajadores fue en el año del 2018 75% mayor que el salario real. De tal manera que hay espacio suficiente para hacer ajustes salariales si tú quieres que la gente salga de la pobreza.
porque no es a través de la dádiva pública que genera un peso importante sobre el gasto público, fundamentalmente el gasto corriente. Se está gastando alrededor del 20% del gasto corriente en esa de política social. Pero además, se paga un poco más de 20% de servicio a la deuda pública. Pero además, ahí están todo el gasto dedicado al empleo clientelar del gobierno. O sea, el gasto necesariamente tiene que corregirse, porque si no se corrige, entonces vamos a tener un constreñimiento de la inversión pública y efectivamente tenemos que coger prestado, o se tiene que coger prestado para sencillamente llevarla a cabo. Y a falta de una política fiscal expansiva, que no hay posibilidad menos que haya un mayor déficit, mayor endeudamiento, y la política monetaria. Bueno, la política monetaria depende de lo que entienda el gobernador y la relación política que guarde con el gobierno. Por ejemplo, normalmente el Banco Central Dominicano tiene una política monetaria restrictiva, porque lo que le interesa es mantener el tipo de interés alto para hacer que lleguen dólares al país. Es decir, es un estímulo de que la gente que tenga esta economía que tiene una tasa de interés más alta que Estados Unidos, obviamente que habrá algunos inversionistas que vendrán y pondrán su plata aquí en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa con la inversión doméstica? ¿Es demasiado cara? O sea, pagar 15% de tasa de interés es demasiado caro. Pero esa tasa de interés está diezmando la inversión privada. Entonces, ¿cómo es posible que haya crecimiento económico permanente cuando hay un elemento que está deteniendo que la inversión privada pueda fluir? Pero entonces, cuando todas estas inyecciones multimillonarias de tiempo en tiempo y cada vez más frecuentes. Inyecciones, dice por liberación de encajes legales. Mira, eso, fíjate, la política monetaria tradicionalmente ha usado esa política monetaria y no ha usado, y usa con mucho menor frecuencia lo que es la base monetaria. Lo que hace el gobernador es sencillamente reducirle los costos a los bancos para que estos puedan prestar. Y te digo algo más. Hay una diferencia entre los depósitos y los créditos que concede la banca comercial. Los depósitos son más altos y se viene ensanchando esa brecha que los créditos. Es decir, que la banca dominicana no presta. La banca dominicana lo que hace es sencillamente esperar que el Banco Central emita los famosos certificados para ganarse un 3% de una renta sin poner un solo centavo, de tal manera que, digamos, esa banca que supuestamente apoya el desarrollo a través de créditos, eso no se produce en República Dominicana. Aquí los grandes empresarios, muchos de los cuales son miembros de los consejos directivos de los bancos, son los que consiguen los créditos más baratos por la relación bancaria. Es decir, que se está repitiendo exactamente lo que ocurría cuando explotó Baninter, que eso era lo que ocurría. Los bancos comerciales le prestan a sus socios, a los que están en los consejos directivos, a los que tienen una relación directa con los bancos comerciales, porque la carestía de un crédito bancario privado es muy alta. O sea, aquí no puede haber una política, digamos, de promoción de la inversión a través de la reducción de las tasas de interés. Entonces ese es un problema. Habría que saber qué sacar el tipo de cambio. Bueno, la cuestión es... Si quiere una tasa de interés competitiva. No, pero por supuesto tú tienes que dejar que el tipo de cambio fluctúe. O sea, tú no puedes tener un tipo de cambio sujeto a la necesidad o al criterio o a la propaganda del Banco Central. Eso es, digamos, horrible. En una economía eso no funciona. En una economía que supuestamente es una economía de mercado y que todo abierta. No, esta es una economía completamente cerrada y vinculada fundamentalmente a los beneficios que le pueda dar el Banco Central a la banca comercial para que ésta, digamos, pueda tener beneficios. Esa es la idea. Y ahora me viene a la memoria, recientemente Aristóbulo de Juan, que estuvo aquí, que todos conocemos, escribió un libro y coloca una frase muy interesante en su
eliminar, y dice lo siguiente, que él entrevistó a muchos gobernadores del Banco Central, y un gobernador de América Latina, no dice cuál, le dijo, todos los bancos están quebrados, pero reparten beneficios todos los años. Y esa frase a mí me conmovió profundamente, porque yo creo que en algún momento, digamos, tiene algo que decir de cómo funciona el sector financiero dominicano. Nos vamos a comerciales, volvemos en unos minutos con Apolinar Veloz, con quien todavía nos quedan muchos temas relativos a la economía dominicana y a la economía global. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Apolinar Veloz, economista, investigador y académico. Usted decía en un momento determinado de la entrevista que se llegó a decir aquí o el gobierno llegó a decir que nuestra economía era inmune a cualquier evento internacional. Obviamente explicó que eso no es posible. Ahora bien, ¿cómo hacer una economía más robusta? ¿Con cuáles decisiones para hacerla un poquito más inmune a cualquier evento internacional? ¿Sería eso posible? Sí. Lo primero es que la República Dominicana, la economía dominicana se caracteriza por tener 3 déficits fundamentales. No genera suficiente ahorro para financiar la inversión, tiene un déficit fiscal y tiene un déficit en las cuentas externas. Esos 3 déficits operan de manera conjunta en la economía dominicana y evidentemente que tienen efectos. ¿Son corregibles esos déficits? Por supuesto que sí, son corregibles. ¿Con medidas qué tipo de medidas? ¿O se pisaría algún callo político? No. Si estamos hablando de que la economía dominicana no genera suficiente ahorro para financiar su propia inversión y que esta inversión tenga que ser financiada con recursos externos, lo que tiene la economía que hacer es generar un verdadero crecimiento económico, no un verdadero crecimiento, crecimiento de páginas de periódico. Es un crecimiento real de la economía dominicana, donde la gente efectivamente vea los ingresos y a partir de los ingresos que tiene pueda decidir que puedo ahorrar y puedo no ahorrar. Ahora bien, ¿quién fundamentalmente no ahorra en esta economía? No son los individuos privados. Los individuos privados, tú debes tener tu cuentecita de ahorro y tú también. No es ese, es que el Estado en su política fiscal no ahorra, primero, y en segundo lugar, tiene un déficit en la cuenta corriente que no puede resolver. ¿Por qué? Porque la economía no está dirigida a las exportaciones, la economía es fundamentalmente una economía importadora y sobre todo, a pesar de que supuestamente entran remesas aquí, no, las remesas que salen de la inversión extranjera directa, etcétera, son mayores que lo que está entrando. Entonces, por esa razón, hay un déficit en la cuenta corriente. Obviamente, importamos 30.000 millones de dólares y exportamos 17, 19. Tenemos un déficit en la cuenta comercial. Pero al mismo tiempo, en el pago de factores productivos también tenemos una diferencia. Nosotros tenemos trabajadores en el exterior, pero aquí tú tienes inversionistas extranjeros. Ellos pueden mandar mucho porque son muchos, pero las ganancias que salen de aquí para el exterior evidentemente son superiores. Pero para la fuga de capitales locales. No fuga de capitales, bueno, además. Pero fundamentalmente es cuando, yo me río mucho cuando el sector turismo habla de los 6.000 millones de dólares anuales. No, pero quítele las importaciones que usted hace como sector y además quítele lo que es la remesa de los beneficios. Entonces dígame cuánto le queda. Y si le quedan más de 1.000 millones de dólares, ese es el aporte del sector turismo. El aporte del sector turismo es fundamentalmente para sus dueños, que evidentemente les va muy bien. Pero eso es lo mismo para la economía dominicana. No, no es lo mismo. ¿Puede un gobierno, a través de sus políticas, hacer que el país sea más productivo? Por supuesto. Y si elevamos la producción, eso resolvería muchas cosas. Por supuesto que sí. Ahora bien, es caro producir en la República Dominicana. Electricidad cara, un monopolio en los combustibles que hace que sea caro, una horrible administración en la generación de energía eléctrica que la hace cara, y todo eso hace menos competitivo al sector productivo nacional. Yo me quedé pensando cuando usted decía que había que mejorar los salarios, claro. Pero ¿cómo
una pequeña o mediana empresa sube los salarios? Se puede. Una micro, pequeña, no, ¿y cómo? No, pero claro. Mire, cuando yo hablé de la productividad, generalmente los economistas neoclásicos dicen que cuando la productividad es igual al salario real, está en equilibrio. Pero si la productividad es superior al salario real que se está pagando, eso quiere decir que todo el aporte que hace el trabajador sencillamente es superior al costo que tiene el empresario de contratarlo. ¿Quién se queda con ese beneficio? ¿Usted? ¿Yo? ¿Ramón? No. El empresario se queda. Y esa es la teoría económica que utilizan todos los países, incluyendo este. Entonces yo no veo por qué el salario tiene que ser castigado. Es un precio y ese precio debería ser libre y no lo es. Como dije también que no lo era el tipo de cambio. O sea, hay cuestiones que se manejan. El oligopolio de importación de combustible hace muchísimo daño y todos los gobiernos lo saben, pero no son capaces de ponerle freno. El problema del sector eléctrico es un problema que tiene solución, pero nadie le quiere meter la mano a los intereses que hay en el sector de generación eléctrica. ¿Y eso qué hace? Todos esos elementos, y el monopolio y el oligopolio bancario también. O sea, tiene tasa de interés alta, tiene salarios que no contribuyen, porque tú dices, el salario solamente es alto. No solamente es alto, eso contribuye también con el consumo. Si tú tienes un salario alto, tú tienes gente que consume más. O tienes gente que ahorra más. O sea, todo tiene, digamos, consecuencias, no solamente cuando tú tomas la medida de subir el salario, porque cuando tú subes el salario hay gente que puede consumir más y el consumo es parte de la demanda agregada. ¿Está bien? Y eso va a tener alguna incidencia en la medida en que tú haces que la demanda sea mayor. Eso va a tener una repercusión sobre la producción, porque obviamente los productores tienen necesariamente que corresponder a la demanda. Si la demanda es mayor, obviamente tienen que hacer mayor inversión. Y eso dinamiza la economía. Lo que pasa es que no lo entendemos. Esta es una economía de los oligopolios. Donde quiera que usted mira, usted tiene un oligopolio. Y ninguno, y estamos hablando de que la economía debe ser una economía de competencia y que debe haber competitividad. Y nosotros no podemos salir ni siquiera a las islas a vender algo porque no tenemos competitividad. Tenemos combustible muy alto, electricidad muy alta, créditos muy altos. Entonces, costosísima la economía dominicana. Solamente se puede producir de esa manera, con monopolios. Apolinar, a raíz de la designación de Magín Díaz al frente de Hacienda, hubo ciertas expectativas de que eso era una señal de quizás de un cambio de rumbo fiscal, no necesariamente una reforma, pero sí por lo menos un ajuste en el gasto corriente. ¿Tú ves alguna señal en esa designación? No, yo creo que quienes pusieron a Magín ahí tienen una serie de necesidades a las cuales Magín tiene que responder. O sea, él no ha sido en sus funciones públicas un funcionario público que haya enfrentado los males que ha tenido la institución donde trabajó. O sea, ha puesto parches, como lo hizo anteriormente en la DGI. Pone parches, pero el problema no es de parches. El problema es mucho más profundo. El problema no solamente es de mayor recaudación, el problema es de que el gobierno entienda que tiene que enfrentar un problema político. Y el problema político es justamente quitar las exenciones fiscales, hacer un plan de reducción de la evasión fiscal, y eso significa enfrentar a los que financian las elecciones de la que resultó ganador este presidente. Entonces, el presidente sabe que tiene una limitación y obviamente Magín debe saberlo también, y por tal razón lo que van a ver son algunos intentos de modificar la estructura tributaria y no van a hacer ningún tipo de trabajo importante en auscultar y proponer medidas para resolver el problema del gasto público, que es también importante. Por un lado, porque han convencido a la República Dominicana, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, de que dando dádivas a la gente, tú vas a sacarlo de la pobreza.
tú sales de la pobreza cuando tú ganas más, no cuando te regalan más. Y cuando tú ganas más es cuando te pagan un salario que está de acuerdo con el aporte que hace el trabajador a la producción. No es que lo regalen, no. Es que si tú tienes una productividad, esa productividad yo te la voy a premiar con un salario. Pero tú no le puedes pagar a todo el mundo igual con productividades diferentes. Entonces ese es el problema. ¿El gobierno quiere hacer una reforma fiscal? No puede, porque tiene un tranque político, porque se le desmorona la estructura, digamos, de financiamiento de los partidos políticos y del financiamiento de las campañas. Se le desmorona. O sea, hacer un enfrentamiento y decir, yo te voy a cobrar, porque tú... señores, del Ministerio de Hacienda anterior, cancelaron a un técnico que era el que hacía la estimación de cuánto eran las exenciones fiscales. ¿Por qué lo cancelan? Porque sencillamente la estimación que le dio para ese año eran 500.000 millones, normalmente habían publicado que eran 320, 350.000 millones, y le dijeron que eso era muy alto, que ese número tenían que cambiarlo. Y el muchacho le dijo que no, que esa era su estimación y que ese era su resultado y que no lo iba a modificar. No lo modificó y lo cancelaron. Y pusieron que eran 384.000 millones. Con 384.000 millones te sobra para cubrir el déficit, obviamente haciendo una modificación importante en el gasto público. O sea, tú no puedes tener un gasto público orientado a los partidos políticos, es decir, financiar la nómina pública, y lo que tú tienes son compañeritos. Y además de las transferencias sociales, que para la misma, por el mismo hecho, clientela política. Tiene que desembarazarse, excluirse de la política fiscal el empleo para los compañeros del partido. Eso no puede seguir siendo... pues entonces no tenemos esperanza, porque... Sí tenemos, lo que tenemos es que tenemos esperanza de que políticos que estén comprometidos a hacer las cosas bien. No podemos seguir teniendo políticos que estén empeorando la situación a través de mantener una clientela política, no solamente fuera y dentro del partido, ¿cómo se llama?, satisfecha. No es posible ya. Tenemos un problema fiscal grande y grave. Y si no lo solucionamos... ¿Es sostenible? No es sostenible. No es sostenible, obviamente, con el nivel de gasto que tienen. El nivel de gasto que... Aquí el gasto no obedece a ningún plan. Obedece sencillamente a los acólitos del gobierno, que están cercanos al gobierno y que están esperando que le den obras, los ingenieros del gobierno, ¿no? Las compañías que financian al gobierno. Esos son los que están dirigiendo la política fiscal. No es la política de que el gobierno satisface las necesidades públicas. No es que yo voy a mejorar digamos, el transporte público, no es que voy a mejorar la salud, no es que voy a mejorar la educación, no es que voy a mejorar la seguridad ciudadana, que esos son los elementos fundamentales que tiene que llevar a cabo un gobierno. El gobierno actúa normalmente pensando en las próximas elecciones y a quién le tiene que dar para que vote por él. Eso no puede seguir. Estos son gobiernos que tienen una repetición de comportamiento obsoleto en el ámbito político, y eso tiene que cambiar. Apollón Veloz, como siempre, agradecido. Tú dices muchas verdades, que otros no se atreven a decir. Que otros economistas no se atreven. Bueno, lo que pasa, hay economistas y economistas. O sea, hay economistas que trabajan para el poder, hay economistas que no trabajan para el poder. Yo no trabajo para el poder. O sea que yo me puedo permitir ese lujo. Aquellos pueden sentirlo en la cartera, yo no. Muchísimas gracias de nuevo, Apolinar. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento tenemos una entrevista con la licenciada Gelis Rodríguez. Ella es periodista que reside en los Estados Unidos y va a publicar su primer poemario.